Ahora sí, vamos a empezar. Ya, entonces ahora vamos a hablar de lo que es patología esofágica. ¿Listo? Acá hay bastantes datos bonitos de lo que es histología, fisiopatología, fisiología, ¿no? Muchas cosas. Ya, primero hay que dividir al esófago en sus estrecheces, ¿no? Porque nosotros vamos a ver que hay un esófago superior, un esófago medio y un esófago inferior, ¿listo? Entonces, como generalidades, primero hay que hablar que el esófago de dónde proviene, ¿no? Su origen, acá su origen es del endodermo, ¿listo? Específicamente de qué parte, acuérdense que es parte del intestino primitivo anterior. ¿Ya? Ustedes deben saber bien esto, de qué órganos provienen del intestino primitivo anterior, qué órganos provienen del intestino primitivo medio y quién es del posterior. ¿Por qué? El intestino primitivo anterior es en orden, ¿no? O sea, ustedes saben el aparato digestivo en orden, es sencillo, ¿no? El intestino primitivo anterior es desde el esófago hasta la segunda porción del duodeno, ¿ya? El intestino primitivo medio es desde la tercera porción del duodeno, ¿no? Lo que le sigue, hasta los 2/3 del colon transverso, ¿listo? Y el intestino primitivo posterior es desde el tercio distal del colon transverso hasta el recto, ¿listo? Entonces, ¿por qué es importante saber esas divisiones? Ya sea también pregunta de embriología, porque todo lo que proviene del intestino primitivo anterior, ¿no? Ya en la parte adulta, ¿no? Ya cuando nacemos, es irrigado por el tronco celíaco, ¿ya? Ahí por eso está el tronco celíaco irriga el estómago, el esófago, el páncreas, todo lo que es la vía biliar, el hígado, que todas son estructuras del intestino primitivo anterior, ¿no? ¿Qué estructura vendría a ser del intestino medio? Todo lo que irriga el intestino medio, la arteria mesentérica superior, ¿no? Entonces es la típica pregunta que la arteria mesentérica superior irriga hasta los 2/3 del colon transverso, ¿no? Y luego, todo lo que proviene del intestino primitivo posterior es irrigado por la arteria mesentérica inferior. ¿Listo? Por eso que esa zona que uno no se decide si lo va a irrigar la mesentérica superior o la inferior, que es en el caso del ángulo esplénico, ¿no? O sea, en la parte del colon, es donde se genera un punto famoso. ¿Alguien sabe cómo se llama ese punto? Yo lo subí en mis flashcards de morfofísica. ¿Alguien sabe cómo se llama ese punto? Que está en el ángulo esplénico. Es un punto que tiene bastante riesgo de isquemia, ¿no? Ante una colitis isquémica hay bastante riesgo de que haya isquemia justo en esa zona. ¿Por qué? Porque no hay una buena circulación sanguínea, debido a que ni la mesentérica superior se decide por irrigar esa parte, ni la mesentérica inferior. ¿Alguien sabe cómo se llama ese punto? Muy bien, el punto de Griffin. ¿Listo? Entonces, dos puntos son importantes donde hay poca circulación. El punto de Griffin, que es el ángulo esplénico, ya saben por qué, y el otro es el punto de Sudeck, que es en la unión recto-sigmoidea, ¿ya? Eso obviamente lo vamos a leer en la parte de morfofisiología de colon, ¿no? Pero, o sea, ya más o menos están viendo por qué es tan importante ver de dónde derivan. ¿Listo? Entonces, el origen del esófago es endodérmico, intestino primitivo anterior. Ahora, un dato muy importante es que también de aquí, del intestino primitivo anterior, proviene lo que es la tráquea. ¿Listo? La parte respiratoria también proviene, o sea, esa zona del intestino primitivo anterior. Entonces, esto es importante porque me explica cuál es la génesis, ¿no? De lo que son las fístulas traqueosofágicas, ¿no? Las famosas fístulas traqueosofágicas, quien ya está en pediatría, ¿no? En neonatología, es una causa muy frecuente de los bebés que se ahogan cuando toman leche, ¿no? Porque obviamente ahí hay ¿por qué se llama fístulas traqueosofágicas? Porque sí son por atresias esofágicas. ¿Sí? Hay atresias esofágicas, ¿no? O sea, el esófago no se ha desarrollado totalmente y para generar una especie de comunicación se generan fístulas con la tráquea, ¿no? Entonces se puede alimentar al recién nacido por la tráquea, porque generalmente las fístulas son en el esófago distal, o sea, lo que continúa, porque hay 5 tipos de fístulas traqueosofágicas. La más frecuente, recuerden que es la tipo 3 o la C, ¿no? Porque se puede clasificar como 1, 2, 3, 4, 5 o A, B, C, D. ¿Listo? Entonces, esa fístula traqueosofágica tipo C es la que tiene atresia esofágica con fístula distal. ¿Listo? Pero ya saben por qué, cómo es que se generan esas fístulas, porque ambos provienen del intestino primitivo anterior. ¿Listo? Ahora, lo otro que tenemos que saber es cuánto mide, ¿no? Cuánto es la longitud del esófago. Y acá es ojo con esa pregunta. Si te preguntan simplemente la longitud del esófago, así nomás, ¿no? ¿Cuánto mide en general? 25 centímetros, ¿ya? Pero si te dicen desde la arcada dentaria, o sea, en otras palabras, desde los dientes, ¿no? ¿Cuánto mide? Aproximadamente 40 centímetros, ¿no? De 40 a 45 centímetros. Entonces, la longitud en general per se, 25 centímetros. Pero desde la arcada dentaria, o sea, todo lo que en sí no sería el esófago, ¿no? Porque ahí estamos contando obviamente también la boca, ¿no? La faringe.
Pero este tamaño es muy importante por el tema de las endoscopías, ¿no? Al momento de hacer endoscopía, más o menos en qué zona estamos, conforme obviamente ustedes saben, el gastroenterólogo ya sabe el diámetro, hasta qué zona ya se están pasando, pues no sé, 15 centímetros de endoscopio, 20 centímetros. Entonces, si vemos una lesión, más o menos ya sabemos dónde estamos. ¿Listo? Ahorita lo vamos a volver a tocar, pero entonces recuerden eso, desde la arcada dentaria, ¿no? O sea, hasta que termine el esófago, 40 centímetros, ¿no? Pero el esófago en per se, o sea, netamente esófago, es 25 centímetros. ¿Listo? Ya. Entonces, ahora nosotros podemos dividir al esófago y para eso tenemos que saber las estrecheces. ¿Listo? Hay 3 estrecheces. Una estrechez superior, que es a nivel de C6. ¿Listo? A nivel de C6 está la estrechez superior, por eso les he puesto esa división, que es la estrechez superior, o también llamada estrechez cervical. ¿Listo? Esa estrechez superior cervical, acuérdense que 1 es la zona más estrecha. ¿Listo? ¿Qué detalle anatómico les pueden decir que hace referencia a esa estrechez? El cartílago cricoides. ¿Listo? El cartílago cricoides, o lo que es el músculo cricofaringio. ¿Listo? Cartílago cricoides o músculo cricofaringio. ¿Listo? Y obviamente esta estrechez, ¿no? Porque la primera, dice que su presión es grande, de 50 a 150 milímetros de mercurio, ¿ya? Pero donde sí vamos a ver bastante patologías en el esfínter esofágico inferior, ¿ya? Pero igual que sepan que la estrechez superior o cervical se delimita con eso, ¿no? Es la zona más estrecha, obviamente, porque es un esfínter que tiene alta presión y está delimitado por cartílago cricoides, músculo cricofaringio. ¿Listo? Ya, la segunda estrechez que vamos a ver nosotros es a nivel de T4. En el de T4 encontramos la estrechez media. ¿Ya? La estrechez media, o también llamada estrechez torácica, ¿no? ¿Quién delimita la estrechez media o estrechez torácica? Lo que es el arco aórtico, por eso lo estoy poniendo a ese nivel, ¿ya? El arco aórtico. ¿Listo? Uy, acá en la imagen ha habido un pequeño problemita, ¿ya? O sea, debería ser un poquito más arriba, ¿ya? Porque es arco aórtico con bronquio izquierdo, ¿ya? Igual se lo estoy poniendo ahí. ¿Ya? Arco aórtico con bronquio izquierdo. O sea, literal debería ser más acá arriba, ¿ya? Sino que parece que en la imagen la línea se ha movido. ¿Listo? Pero la estrechez media es el arco aórtico con el bronquio izquierdo, o en algunas bibliografías también lo van a ver, como que te dicen que es a nivel del ángulo de Lois, ¿no? ¿Cuál es el ángulo de Lois? Esa es unión entre el manubrio, ¿no? Y el cuerpo ¿de quién? Del esternón. Más o menos ahí está la estrechez media, ¿no? A nivel de T4, ¿ya? Y la última estrechez que tenemos, ¿ya? La última estrechez que tenemos, es una típica pregunta de anatomía, es a nivel de T10, ¿no? De la décima dorsal, o D10, ¿no? Como lo quieran ver, que es la estrechez inferior, o también llamada diafragmática. ¿Listo? Es por donde el esófago penetra a lo que es el hiato diafragmático, que es el hiato, en este caso el hiato esofágico, ¿no? Que es T10, ¿ya? Como dato anatómico, porque no va a haber una clase en sí que hable de diafragma, ¿ya? Pero como dato anatómico, a ver, se los voy a poner aquí. Recuerden, con respecto a cómo penetran en el diafragma, siempre les van a preguntar, acuérdense esto, que es vea, ¿no? La vena cava a nivel de T8, el esófago a nivel de T10 y la aorta abdominal a nivel de T12. Entonces va así, 8, 10, 12. ¿Listo? Que eso es cómo penetran a nivel del diafragma. ¿Listo? Entonces ya podemos tener nuestra división, pues. Si hacemos esas estrecheces, tenemos la parte superior del esófago, ¿no? Esto vendría a ser el esófago superior. Tenemos la parte media del esófago, aunque es el esófago medio, y tenemos la parte inferior, ¿no? Es el esófago. Nosotros dividimos al esófago en 3 partes, ¿ya? Eso es muy importante. Ahora, con respecto a la arcada dentaria, lo otro que les estaba diciendo, ¿no? Recuerden que la arcada dentaria, el esófago medía 40 centímetros. Entonces nosotros decimos que cuando estamos justo a este nivel de esta estrechez, generalmente ya son 15 a 20 centímetros de lo que hablamos de la arcada dentaria. O sea, en otras palabras, el tamaño del endoscopio, ¿no? Cuando ya hemos pasado 15 a 20 centímetros y vemos algo ahí, es porque estamos entrando al esfínter esofágico superior. ¿Listo? Porque estamos a nivel de la estrechez cervical. ¿Listo? Cuando ya entramos a esta parte,
¿ya? A lo que es la estrechez torácica o estrechez media, es cuando ya han pasado 20 a 25 centímetros. ¿Listo? Cuando ya llegamos a 20-25 centímetros, ya decimos que estamos en la estrechez media. ¿Listo? Y finalmente, cuando ya llegamos aquí, ¿no? Cuando ya llegamos acá, decimos que ya han pasado 40 centímetros, que es lo que les dije que mide la arcada dentaria. ¿Listo? Cuando ya se han pasado 40 centímetros de tubo, es porque ya estamos entrando a lo que es el esfínter esofágico inferior, ¿no? Entonces, estas delimitaciones son importantes para que, como les digo, sepan a qué nivel es la lesión, ¿no? Imagínense, hacen una endoscopía y ven una lesión por ejemplo, a 35 centímetros de la arcada dentaria, ¿no? Entonces, más o menos estarían por aquí, pues, ¿no? Entonces, nosotros podemos decir que esa lesión, o se le hace su biopsia, es un cáncer, decimos que es un cáncer, ¿no? De esófago medio, ¿listo? Entonces, por eso es muy importante saber eso, ¿ya? Ahora, vamos a comenzar con la parte de lo que es esófago superior, ¿ya? El tercio superior del esófago, porque lo vamos a dividir en que estos son tercios, ¿no? Tercio del esófago superior, vamos a ver importantísimo que es músculo esquelético. ¿Ya? Es músculo esquelético, es músculo voluntario, ¿ya? Por eso, si bien obviamente la parte de la evolución no es que nosotros movemos el esófago ahí, es músculo esquelético. Y eso es muy importante y lo vamos a ver en el tema de las disfagias. Porque las disfagias, ¿no? Que es la imposibilidad para pasar el alimento, pueden ser orofaringias, que cuando son disfagias acá cerca, obviamente, valga la redundancia el nombre, a la faringe, o sea, disfagias altas, o pueden ser disfagias netamente esofágicas, que decimos cuando son alteraciones ya a nivel de la parte inferior media del esófago, ¿no? Entonces, cuando hablamos de las disfagias orofaringias, ¿ya? La mayoría son motoras, ¿ya? Porque las disfagias se dividen en orofaringia o esofágica, o sea, superior o inferior, o se dividen también en motora mecánica, ¿no? Motora porque es una alteración del músculo. El músculo no está generando un peristaltismo y el alimento no está pasando, ¿no? Y mecánica porque hay alguna estructura o algo que está tapando el esófago y hace que no pase el alimento, ¿no? Entonces, la gran, y bueno, desde ahorita ya les digo, la causa más frecuente de disfagia en general son las oroesofágicas de tipo motor. Y justo por esto, o sea, para que ustedes entiendan, ¿no? Una vez en mi rotación me preguntaron, ¿no? ¿Por qué un paciente con ACV, ¿no? Genera disfagia? Ah, ya, porque el paciente cuando hay ACV obviamente hay alteración, obviamente de músculos somáticos, voluntarios, ¿no? Y dentro de eso obviamente puede afectar el músculo esquelético del tercio superior del esófago, ¿no? Entonces es muy frecuente, la causa más frecuente de disfagia son pacientes con enfermedad cerebrovascular, ¿no? Como antecedente. ¿Listo? Entonces el tercio superior del esófago es músculo esquelético. ¿Listo? Ahora, con respecto a su irrigación y drenaje, lo vamos a poner del mismo aspecto. Eso también es muy importante, con respecto a irrigación y drenaje. Con respecto a irrigación y drenaje, el tercio superior está irrigado y drenado pues, con arteria y vena de la tiroidea inferior. ¿Ya? El tercio superior está irrigado por la tiroidea inferior y lo drena la tiroidea inferior, la vena tiroidea inferior. ¿Listo? Ahora, lo que es esófago medio, ¿ya? El tercio medio del esófago, ¿listo? Esto ya tiene alternado músculo liso, ¿listo? Y dice que solo el tercio superior es músculo esquelético y los dos tercios ya medio e inferior son músculo liso, ¿no? Entonces acá vamos a poner que hay ya más predominancia de músculo liso. Netamente ya vamos a ver casi músculo liso. ¿Listo? La irrigación y drenaje en estas partes, como están viendo, irrigación y drenaje, mágica. Obviamente la parte arterial proviene de la aorta, pero ojo, acá, donde drena, esa vena sigo donde drena, en la vena cava inferior. Ya, eso es muy importante, ¿eh? Por ejemplo, la tiroides, ¿no? Es una pregunta anatómica, por ejemplo, de diferencia, que las paraesofágicas y las bronquiales, que drenan en el tercio medio, primero drenan en la vena sigos, pero luego al final llegan a la vena cava inferior, ¿listo? En cambio, la tiroidea inferior drena directamente en la vena cava inferior. ¿Por qué siempre es tan importante saber eso del drenaje, ¿listo? Por el tema de cáncer, ¿listo? Cuando son tumores que drenan en la vena cava inferior, o sea, no en el sistema porta, vamos a pensar que la metástasis, si es una metástasis sanguínea, ¿dónde va a ser? Con mayor frecuencia al pulmón, ¿listo? Entonces, si yo les digo, un cáncer de esófago en el tercio medio, ¿no? ¿Cuál es el lugar más frecuente donde podría generar metástasis de tipo sanguínea? Obviamente ustedes van a responder ahí pulmón, ¿no? Porque saben que el drenaje
va a la vena cava inferior. Obviamente no me van a decir corazón porque en corazón es difícil que haya tumores, bueno, no es algo típico. Pero en donde sí, donde se dan todas esas metástasis que van a la circulación, ¿no? Por la vena cava inferior o superior, ¿ya? En todas esas generalmente es el pulmón, ¿ya? En cambio, todo lo que drena el sistema porta, que es prácticamente todo el sistema digestivo, por eso si les preguntan cuál es el lugar más frecuente de metástasis del estómago, ¿no? El lugar más frecuente de metástasis de un cáncer de intestino, de un cáncer de colon, ¿no? Como todos son parte del sistema porta, el lugar más frecuente es el hígado, ¿no? Por eso el tipo de cáncer más frecuente en el hígado no es primario. El tipo de cáncer más frecuente en el hígado es por metástasis. ¿Listo? Si les preguntaran primario, ahí sí es el hepatocarcinoma. Pero en general lo más frecuente son metástasis, ¿no? Porque ahí drena todo. Entonces eso es muy importante, ¿ya? Y el esófago inferior, ¿no? Y acá completo lo que digo. Es por la arteria y la vena gástrica derecha. ¿Listo? Por la arteria y la vena gástrica, perdón, derecha no, la izquierda. Me desorienté. Ya, por la arteria y la vena gástrica izquierda, ¿no? Entonces esto es muy importante porque ustedes ya saben que la gástrica izquierda ya pertenece, acuérdense, el tronco celíaco. ¿Cuáles son las 3 ramas del tronco celíaco? A ver, ¿quién me dice? ¿Quién sabe? Pregunta típica de anatomía. ¿Cuáles son las 3 ramas del tronco celíaco? A ver, eso lo vamos a ver, obviamente, lo voy a hablar en morfofisiología ya de estómago. Gástrica izquierda, esplénica y la hepática común. ¿Listo? Nunca se olviden eso. A veces uno se equivoca entre hepática propia, a veces me he dicho, pero es lo mismo. No, no es lo mismo. La hepática propia ya es la que sale a la hepática común. Como les digo siempre, la hepática propia ya es propio del hígado. Bueno, entonces esa no es la que sale del tronco celíaco. Entonces, muy bien, gástrica izquierda, o también llamada estomáquica, por si acaso, la arteria esplénica y la hepática común, ¿listo? Entonces así se van a acordar que obviamente ya forman parte de lo que es tronco celíaco y todo lo que hablamos siempre de tronco celíaco, mesentérica superior, mesentérica inferior, que es la parte arterial. Si lo pasamos a la parte venosa, ¿no? Es el sistema mesentérico que va a drenar a la vena porta, ¿listo? Entonces esto, hablando de drenaje, ¿no? ¿Dónde drena? En la vena porta, ¿ya? Y esto es importante por 2 cosas, porque si hay un cáncer, ¿no? En el esófago inferior, en el tercio inferior, si te preguntan dónde va a hacer metástasis, al hígado, ¿no? Si hace metástasis esto, es a nivel hepático, ¿ya? Y 2, que sepan que es por eso que este tiene relación con lo que son las varices esofágicas, ¿no? Las famosas varices esofágicas, que en algún momento hasta preguntas tan sencillas que parecen, te dicen a qué nivel se dan las varices esofágicas, ¿no? Ustedes deben saber, la causa más frecuente de hemorragia digestiva alta, ¿cuál es? ¿Quién me dice? ¿Cuál es la causa más frecuente de hemorragia digestiva alta? ¿Alguien sabe? ¿Te pone el paciente? Muy bien, úlcera péptica, ¿ya? Lo primero que tienes que pensar con un paciente con hemorragia digestiva alta, o sea, que tiene hematemesis, ¿no? Vómitos con sangre o melenas, que son deposiciones negras, esas son clínicas de hemorragia digestiva alta. Lo primero que tienen que pensar es úlcera péptica, ¿no? Y obviamente hay antecedentes, ¿no? Que consuma AINES, que tiene dolor epigástrico, ¿ya? Pero la más grave son las varices esofágicas. Y obviamente son pacientes con cirrosis, con hipertensión portal, ¿no? ¿Y dónde están esas varices esofágicas? En el tercio inferior, porque son venas, ¿no? Venas que se han dilatado porque tienen conexión con el sistema porta. Entonces ya entienden por qué es así, ¿no? Porque en algún momento están puestos, son varices que se dilatan en el tercio medio. Nada que ver, pues son en el tercio inferior porque tienen que ver con el sistema porta. Entonces, si nosotros le hacemos una endoscopía a un paciente, que generalmente eso es lo que hacemos en los pacientes con varices esofágicas, ligar los vasos, tienen que irse hasta el tercio inferior. ¿Listo? Entonces miren la importancia, ¿no? De la circulación. Eso es lo que les deben enseñar en anatomía cuando les enseñan pues irrigación, drenaje de lo que es el esófago. ¿Listo? Entonces, hasta ahí, ¿alguna duda? Pues con eso ya hablamos todo lo que es la parte estructural, macroestructural del esófago. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no hayan entendido? ¿No? Listo. Entonces continuemos. Ahora vamos a la parte histológica, ¿ya? Que la parte histológica también es muy importante. ¿Listo? Al igual que todo el sistema digestivo, acuérdense que tenemos una mucosa, una submucosa, una muscular y la última, esa sí es importante que sepan como pregunta histológica, ¿no? Primero tenemos la mucosa, ¿no? La mucosa, acuérdense, es el epitelio distinto. O sea, el esófago siempre tiene una diferencia histológica con el resto del sistema digestivo, ¿ya? Nunca olviden eso. La mucosa es estratificado, epitelio estratificado, plano, no queratinizado. ¿Ya? Siempre me han dicho, doctor,
en preguntas de histología siempre fallo por, ¿es queratinizado o no queratinizado? Lo único que es queratinizado es la piel. ¿Listo? Lo único que es queratinizado es la piel. ¿Ya? Porque si a ti te dicen vagina, por ejemplo, porque a veces muchos se confunden, ¿cuál es el epitelio de la vagina? Todo lo que es, obviamente, epitelio externo, o sea, mucosa, si hablamos de piel, ¿no? Ano, vagina, como les digo, eso ya es estratificado plano. Siempre recuerden eso. O sea, todo lo que es externo es estratificado plano. ¿Ya? Ahora, queratinizado es solo la piel. ¿Listo? La vagina obviamente es mucosa, no es piel. Por eso no es queratinizado. ¿Listo? El esófago, al ser una estructura que no está, por así decirlo, muy adentro todavía en la parte intestinal, o sea, está como que externo, está con comunicación con la boca, sigue siendo epitelio estratificado plano. ¿Listo? Estratificado plano, no queratinizado. Pero de ahí el resto, ¿ya? Si me preguntan, pregunta de histología, ¿cuál es el epitelio del estómago, del intestino delgado, del colon, del recto, ¿no? De todos ellos, del páncreas, con los conductos, ya es epitelio digestivo, ¿no? Y lo voy a poner acá por si acaso porque obviamente ya esta se supone que es la primera clase de digestivo, entonces... ¿Cuál es el epitelio digestivo? Muy bien, Estefanía. Cilíndrico, simple, glandular. ¿Ya? Cilíndrico, simple, glandular. ¿Listo? Y esto es muy importante porque si ustedes saben el tipo histológico, saben el tipo de cáncer. El tipo de cáncer histológico, ¿no? Porque estos que tienen este epitelio, si desarrollan cáncer, van a generar un tipo de cáncer de adenocarcinoma. Si yo les pregunto, ¿cuál es el tipo histológico de cáncer más frecuente del esófago, del estómago? Adenocarcinoma. Del colon, adenocarcinoma. Del páncreas, adenocarcinoma. ¿Listo? Entonces, todos son adenocarcinoma porque tiene epitelio glandular. ¿Listo? En cambio, si yo les pregunto, ¿cuál es el tipo? Y ahí sí vamos a hablar, bueno, parte de las patologías, pero cuidadito con esta pregunta, porque cuando es un epitelio estratificado plano no queratinizado, el tipo de cáncer que se genera, acuérdense que es epidermoide, ¿no? Por eso el cáncer de la piel, tenemos el famoso cáncer epidermoide, bueno, el otro que hay, el vasocelular, ¿no? Es importante, ¿no? Porque si yo te pregunto, ¿cuál es el tipo o cuál es la zona en donde hay con mayor frecuencia cáncer de esófago? Tercio medio, ¿listo? El tercio medio, lo voy a poner, es la zona con mayor frecuencia que se genera cáncer de esófago, ¿listo? Entonces, si mi pregunta es así nomás, ¿no? ¿Cuál es el lugar más frecuente de cáncer de esófago? Tercio medio. ¿Cuál es el tipo histológico más frecuente de cáncer de esófago? Ah, como es tercio medio, epidermoide, ¿ya? Pero ojo, cuando hablemos de tercio inferior, ahí cambia la cosa y ya vamos a ver por qué, ¿listo? Pero hasta ahí no nos vamos a adelantar. Entonces la mucosa es un epitelio estratificado plano no queratinizado, ¿listo? Todo lo demás del sistema digestivo es de tipo cilíndrico, ¿ya? Ahora, ¿qué más tenemos que saber? Hay unas glándulas, ¿ya? Que se llaman glándulas en la mucosa, glándulas esofágicas cardíacas, ¿ya? Glándulas esofágicas cardíacas. ¿Dónde se encuentran esas glándulas esofágicas cardíacas? Aquí, ¿ya? En los extremos, en el extremo, en el límite superior y en el límite inferior. ¿Ya? Acá están las glándulas esofágicas cardíacas, ¿listo? Acá las superiores y aquí estarían las glándulas. Bueno, vamos a hablar cardíacas porque glándulas cardíacas de frente porque obviamente son glándulas esofágicas, ¿no? Listo, entonces eso es parte de la mucosa, ojo, ¿no? Por si les pregunta de histología. Luego tenemos a lo que es la submucosa, que es esta parte de aquí. ¿Listo? Acá tenemos a la submucosa. ¿Ya? ¿Qué es importante de la submucosa en general en preguntas de fisiología, histología, de sistema digestivo, ¿no? ¿Qué plexo encontramos en la submucosa? ¿Quién me dice? Muy bien. Encontramos el plexo submucoso de Meissner, ¿no? Plexo submucoso, plexo de Meissner está en la submucosa, ¿no? Es el plexo que se encarga de generar secreciones. Acuérdense que tanto el plexo de Meissner, y eso sí lo voy a poner porque también hay generalidades, nosotros tenemos algo que es el sistema nervioso entérico, ¿no? El sistema nervioso entérico es aquel sistema propio, es como el sistema nervioso autónomo del sistema digestivo. Pero al final, este sistema nervioso entérico igual va a estar por influencias, de una manera positiva, por el sistema parasimpático. O sea, todo lo que tenga que ver con el sistema parasimpático, te dicen acetilcolina, y está inhibido por lo que es el sistema simpático, ¿no? O por las catecolaminas. O sea, dicho sea, adrenalina, noradrenalina, dopamina, ¿no? Entonces, eso
Al final, ¿por qué? Porque el sistema nervioso entérico lo que ejerce función es en el plexo de Meissner, que es el que acaban de decir, que está en la submucosa, y el plexo de Auerbach, ¿no? El plexo de Auerbach o plexo mientérico, que está en la capa muscular. ¿Listo? Todo las estructuras de, ahorita vamos a ver, del sistema digestivo, sus capas musculares, ¿cómo se disponen? Como cile, ¿no? Circular interna, longitudinal externa. Entonces, entre esas dos capas, ahí está el plexo de Auerbach o plexo mientérico, ¿ya? Entonces, ¿de qué se encarga ese plexo? De generar peristaltismo, o sea, generar la motilidad, ¿ya? En cambio, el plexo de Meissner se encarga de generar secreciones, ¿listo? Entonces ahí está el porqué, ¿no? Porque en el sistema simpático, ¿no? Que es el sistema de la lucha, de la guerra, ¿no? Obviamente se inhibe el sistema nervioso entérico, por lo tanto se inhibe el plexo de Meissner, se inhibe el plexo de Auerbach, y por eso en esos momentos pues tú no tienes ganas de ir al baño, pues, ¿no? No estás peleando y te da ganas de ir al baño. ¿Listo? Entonces, porque disminuye el peristaltismo, disminuye la secreción, entonces eso es algo muy importante. Y en general, ¿no? Por ejemplo, también la acetilcolina es un estimulador para producción de ácido clorhídrico. ¿Cómo lo sabes? Porque estimula el plexo de Meissner y esto estimula la producción de secreciones. En cambio, algo que inhibe, ¿no? O acuérdense que en pregunta de fisiología, el sistema simpático, ¿no? La noradrenalina, hiperpolariza lo que es el potencial de acción del sistema digestivo, ¿ya? Esto es muy importante. Entonces el plexo de Meissner está, como les dije, en la submucosa. ¿Ya? ¿Qué más vamos a encontrar en la submucosa? Las glándulas esofágicas, pero profundas. ¿Ya? ¿Dónde están las glándulas esofágicas profundas? En la submucosa. ¿Listo? Luego tenemos esto de acá. Voy a poner aquí. Que es la muscular, ¿no? En la muscular, como les dije, cile. ¿Ya? Circular interna, longitudinal externa. ¿Ya? En el medio de estas dos, aquí se encuentra el plexo de Auerbach. ¿Listo? O plexo mientérico. Ya saben para qué funciona, ¿ya? Pregunta típica de histología. ¿En cuál de todos los órganos digestivos no hay este famoso cile? Porque si hablamos de la mayoría de sistemas, muy bien, el estómago. ¿Y cómo se dispone el estómago? A ver, ¿quién me dice? ¿Cómo se dispone el estómago? Me pusiste ya, bueno, está bien, ¿no? Oblicuo interna, circular media y longitudinal externa. ¿Listo? Es muy importante. Al final, ¿dónde está el plexo? Si le pregunto, ¿dónde está el plexo de Auerbach en el estómago? Siempre va a estar entre la capa muscular circular y la longitudinal. En ese caso, entre la circular media y la longitudinal externa. ¿Listo? Entonces, ahí, con eso terminamos esa parte. Ah, y lo último, obviamente muy importante, es esto que les decía. Lo que lo reviste al esófago en lo que es tanto el tercio superior como el tercio medio, acuérdense que es adventicia. ¿Listo? O sea, la capa más superficial del esófago, tanto en el tercio superior como el tercio medio, es adventicia. Pero en el tercio distal es serosa. ¿Listo? Típica pregunta de histología. O sea, acá, a partir de acá que entra todo esto que está cubriendo, es serosa. ¿Listo? Para los que también quieren como un resumen en general de histología, todo órgano que está revestido por peritoneo es serosa, ¿ya? Así de simple. Por eso toda la parte digestiva siempre van a ver su capa más superficial es serosa. ¿Listo? Entonces eso es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando un epitelio está revestido por serosa, es mucho más fácil que haya metástasis. ¿Listo? Entonces yo te pregunto, pero ojo, estoy hablando de metástasis por contigüidad, o sea, porque esté cerca de un órgano. Entonces yo te pregunto, ¿qué zona del esófago es más propensa a generar metástasis por contigüidad? Es el esófago inferior porque tiene ya serosa. ¿Listo? En cambio, la adventicia, por así decirlo, es más gruesa, ¿no? Entonces por eso no se generan metástasis por contigüidad en lo que es el tercio medio, ¿no? Generalmente se hacen metástasis sanguíneas que, como les dije, pasan por la vena cava inferior y van al pulmón. ¿Listo? Perfecto. Entonces ya tenemos eso, su mucoso plexo de Meissner, plexo de Auerbach, el epitelio estratificado, plano, no queratinizado, y esto pregunta típica de histología, tercio superior y tercio medio adventicia, y tercio distal serosa. ¿Listo? Continuemos. Ahora vamos a hablar del famoso esfínter esofágico inferior. ¿Ya? El esfínter esofágico inferior es muy importante. Mira, por ejemplo, acá primero hay una línea, ¿ya? Cuando ustedes le mencionen siempre línea Z, siempre acuérdense que es una línea con un cambio de epitelio, ¿no? Entonces, esta que tenemos aquí es la famosa línea Z, ¿no? ¿Por qué se llama línea Z? Porque estamos pasando
de lo que es un epitelio escamoso, ¿no? Que es el epitelio estratificado plano, a un epitelio de tipo cilíndrico columnar, ¿no? Por eso esto se llama unión escamo-columnar. A ver, ¿quién recuerda otra unión escamo-columnar importante? Muy importante. ¿Alguien sabe otra unión escamo-columnar? Importante en la parte patológica. Esta es una. En otro sistema también encontramos unión escamo-columnar. ¿Alguien sabe? ¿Alguien que está llevando ahí ginecología? Con eso ya les ayudo más. ¿Nadie? Muy bien, en el cervix. Ya igual, o sea, lo mismo que digo, ¿no? Entonces, mientras más adentro esté enterrado, a la parte obviamente interna donde hay glándulas, ¿no? El endocervix es epitelio columnar, por ejemplo. En cambio, el exocervix, que ya es la parte que está afuera, en la parte de la vagina, ¿no? Y es epitelio escamoso. Entonces, es otra unión escamo-columnar. Solo que esa sí obviamente tiene mucha importancia porque en esa unión escamo-columnar, que también se llama línea Z, ¿ya? Es donde asientan los, o sea, donde infecta el virus de papiloma humano, pues, ¿no? Entonces, es muy importante porque conforme, bueno, eso ya es lo hablaré en ciencias básicas de gineco, pero con respecto a la edad, esa unión escamocolumnar se puede enterrar, se puede salir, ¿no? Y eso es lo que hace más propenso a que se infecten con papiloma humano, ¿listo? Entonces, la línea Z es la unión escamocolumnar, ¿no? La unión entre el epitelio escamoso y el epitelio columnar que es obviamente del estómago, ¿listo? Acá que se va a sentar, ya importante, asociado a la fisiopatología, acá se generan los anillos de Schatzky, ¿ya? Me preguntan, los anillos de Schatzky son anillos, ¿no? Que generan obviamente disfagia a nivel de la parte baja del esófago, específicamente en dónde se generan esos anillos, en la línea Z, en la línea unión escamocolumnar, ¿ya? Ahora, hablando del esfínter esofágico inferior, ahí no tengo negro. Pues, ya. Hablando del esfínter esofágico inferior, yo les dije que este sí es de mucha mayor importancia, ¿ya? Acuérdense que tiene una longitud, es importante saber esto, una longitud de 3 a 4 centímetros y tiene un tono de 15 a 20 milímetros de mercurio, ¿ya? No, 15 a 20, un poco, perdón. 15 a 50, hasta 50. Es 15 a 50 milímetros de mercurio, ¿listo? Entonces, esto es importante porque nosotros podemos decir cuándo un esfínter es incompetente. ¿Ya? Un esfínter incompetente puede requerir dos definiciones, ¿no? Un esfínter corto, o sea, que mide menos de 2 centímetros, porque ya saben que su longitud es de 3 a 4 centímetros, o que tiene un tono menor a 10 milímetros de mercurio, ¿no? Entonces, ¿esto qué predispone? A una enfermedad que vamos a ver detalladamente, que es la enfermedad por reflujo gastroesofágico, ¿no? Porque si el esfínter esofágico inferior se relaja mucho, ¿no? No sirve, porque ¿para qué sirve el esfínter? Para dar ese límite al paso de comida, ¿no? Entonces, si se relaja, ¿qué es lo que va a pasar? Que el ácido del estómago constantemente esté corroyendo el esófago y eso vamos a ver complicaciones importantes, ¿listo? Entonces eso es lo que llamamos nosotros un esfínter incompetente. Entonces acá lo que ustedes tienen que saber, típicas preguntas de fisiología, y acá vamos a ver el porqué de muchas cosas, es quiénes relajan el esfínter esofágico inferior, ¿ya? O sea, en otras palabras, quiénes disminuyen la presión, ¿no? Del esfínter esofágico inferior y quiénes contraen al esfínter esofágico inferior, ¿no? O sea, quienes aumentan la presión. ¿Listo? A ver, un ratito voy a jalar más acá. Ya. Entonces, ¿quiénes relajan con respecto, por ejemplo, a las comidas, ¿no? ¿Quiénes relajan? ¿Qué es lo que siempre ustedes comen? Que hace obviamente que tengan náuseas, ¿no? Simples, que son las hamburguesas, una dona, ¿no? Esas cosas. Ya, eso relaja el esfínter esofágico inferior. ¿Quiénes contraen el esfínter? Las proteínas, ¿no? Por eso cuando tenemos pacientes con enfermedad por reflujo gastroesofágico, que dicho sea de paso es la patología esofágica más frecuente, ¿listo? La dieta es alta en proteínas, ¿listo? Proteínas o carbohidratos complejos, ¿no? Arroz, menestras, ¿no? Entonces, obviamente, lo que más se prefiere es que no coma nada de grasas, porque las grasas sí relajan más el esfínter, ¿listo? Ahora, ¿qué neurotransmisores, sustancias, ¿no? Relajan el esfínter esofágico inferior importantísimos? Uno, la progesterona. ¿Listo? La progesterona. Y ese es el porqué de las embarazadas tienen náuseas. Por si no estoy viendo el chat, muy bien también la grasa, el café, el chocolate también relajan, eso también
Se los voy a poner como... Bueno, hay ¿no? Mejor. Porque es parte de las comidas, ¿ya? Los que relajan también. El chocolate, no está bien visto, pusieron la menta, ¿ya? Todo eso también relaja el esfínter esofágico inferior. ¿Listo? Ya. Con respecto a las sustancias, como les decía, está el péptido intestinal vasoactivo, ¿ya? La progesterona, ¿listo? La progesterona, entonces les decía que la progesterona sí es muy importante porque te explica el porqué de las embarazadas tienen tantas náuseas, ¿no? Esa es una de las cosas, porque acuérdense que las embarazadas, la hormona que predomina va a ser la progesterona, ¿no? Aparte, otra cosa que también hace que aumenten las náuseas es la gonadotropina coriónica, ¿no? La gonadotropina coriónica humana, por eso generalmente en el pico, que es a las 12 semanas, ahí es donde tienen más náuseas, sobre todo. ¿Listo? ¿Quién más relaja el esfínter esofágico inferior? El óxido nítrico. ¿Listo? La dopamina. ¿Listo? La dopamina. Importantísimo, la dopamina relaja el esfínter esofágico inferior. Por eso nosotros damos antidopaminérgicos, ¿no? La famosa metoclopramida. Alguna vez la han escuchado, la metoclopramida. Obviamente es un antinauseoso porque bloquea la dopamina y al bloquear la dopamina lo que hace es que se contraiga más el esfínter esofágico inferior. ¿Ven? Por eso es la importancia de saber esas cosas. ¿Listo? Otras hormonas ya, bueno, del mismo sistema digestivo puede ser la colecistoquinina, la secretina, ¿ya? Pero las que he resaltado como las más importantes. ¿Y qué fármacos pueden relajar? Esto es muy importante. Uno, los beta-2 agonistas. Por eso dicen que la enfermedad por reflujo gastroesofágico con el asma se genera una sinergia. O sea, paciente que tiene enfermedad por reflujo gastroesofágico y también tiene asma es un problema, ¿no? Porque obviamente dentro del tratamiento para el paciente asmático están los beta-2 agonistas, ¿no? Bueno, también se le puede dar corticoides inhalados, que en sí es el pilar, es lo mejor. Pero digamos que está usando beta-2 agonistas por crisis asmáticas o qué sé yo, y los beta-2 agonistas aumentan el reflujo gastroesofágico, ¿listo? Y al aumentar el reflujo gastroesofágico, obviamente eso genera también inflamación de la vía aérea y eso genera más cuadros asmáticos. Y a mayor cuadros asmáticos, obviamente necesitas más beta-2 agonistas. Entonces se genera un círculo vicioso, ¿listo? Otros también son los bloqueadores de canales de calcio, ¿listo? Los nitratos, ¿listo? Los nitratos, importante. ¿Por qué? Porque la enfermedad por reflujo gastroesofágico es un gran diagnóstico diferencial en los pacientes con dolor retroesternal. Muchas veces hay pacientes que tienen enfermedad por reflujo gastroesofágico, o sea, que tienen su pirosis, ¿no? Que es ese ardor, y lo confunden con un dolor retroesternal y van a la consulta con eso, ¿no? Entonces, como una manera de diferenciarlo, por eso lo voy a resaltar, es importante, es que si ustedes le dan nitratos, que son vasodilatadores, ¿no? A un paciente por cardiopatía isquémica, ¿no? Porque en verdad tiene un dolor retroesternal por cardiopatía isquémica, el dolor obviamente va a disminuir. Pero si ustedes le dan nitratos a un paciente con enfermedad por reflujo gastroesofágico, ¿qué es lo que va a pasar? Va a aumentar la pirosis, va a aumentar el dolor. Entonces, por eso te digo, paciente con dolor retroesternal, que al darle nitratos empeora el dolor, piensa en enfermedad por reflujo gastroesofágico. ¿Listo? Porque lo normal es que disminuya su dolor. ¿Listo? Entonces tenemos los nitratos. Otros fármacos importantes también hay, bueno, la nicotina en sí, o sea, el tabaco, el alcohol, ¿ya? También obviamente van a relajar la teofilina, ¿listo? La teofilina, las benzodiazepinas, ¿ya? Pero sobre todo estos que les he puesto acá, ¿no? Los beta-2 agonistas, los bloqueadores de canales de calcio, porque son fármacos, por ejemplo, los podemos utilizar en pacientes hipertensos, entonces ya estaría contraindicado, ¿listo? En cambio, con respecto a los que contraen el esfínter esofágico inferior, o sea, lo que sí nos conviene, con respecto a sustancias está la acetilcolina. Eso es muy importante, que sepan que la acetilcolina, ¿ya? Contrae el esfínter esofágico inferior, ¿ya? La acetilcolina contrae. Y esto es muy importante para cuando hablemos de la calasia, ¿ya? La acetilcolina contrae el esfínter esofágico inferior. Otra cosa es que hemos dicho que la acetilcolina a nivel de músculo, ¿no? A nivel de músculo esofágico, aumenta el peristaltismo, ¿ya? Ojo. Entonces, otras sustancias que también contraen el esfínter esofágico inferior es la sustancia P, ¿ya? Y la gastrina. ¿Listo? Bueno, con los más importantes. Pero sobre todo a mí me importa que sepan la acetilcolina, ¿listo? Y fármacos, como les dije, los antagonistas dopaminérgicos, ¿no? Que lo usamos como náuseas. Por eso, antagonistas dopaminérgicos, tenemos la metoclopramida, entonces ya saben cómo utilizan la metoclopramida, ¿ya? O también, por ejemplo, tenemos la domperidona. Ya, la domperidona, la metoclopramida, son antagonistas dopaminérgicos. Entonces ya saben cómo es que disminuyen las náuseas. ¿Listo? O también, por ejemplo, los antiácidos.
¿Listo? Entonces, eso es importante, vital, que sepan quiénes contraen y quiénes relajan al esfínter esofágico inferior. ¿Listo? Hasta ahí, ¿alguna duda, chicos? Todo está quedando muy claro, todo está perfecto, no estoy yendo muy rápido. O bueno, no sé si es muy rápido, doctor, no lo entiendo. ¿Todo está bien, chicos? ¿Sí? Ya, entonces vamos a hablar ahorita de ERGE, lo que tiene que ver con el esófago de Barrett. Damos el primer break de 10 minutos y vamos a terminar con lo que es disfagia, ya, que es ya para completar las patologías. ¿Listo? Entonces vamos a hablar primero de ERGE, ¿ya? El ERGE, como les dije, es la enfermedad por reflujo gastroesofágico, ¿no? Es la patología esofágica más frecuente de todas. Entonces, eso te lo tienen que saber al revés y al derecho. ¿Listo? Primero, ¿qué podemos decir del ERGE? Por ejemplo, la etiología, ¿no? Con respecto a la etiología, en sí, la causa más frecuente del ERGE no es la incompetencia del esfínter esofágico, ¿ya? Sino es por relajación transitoria del esfínter esofágico inferior. O sea, estas relajaciones transitorias forman parte de lo que son los trastornos funcionales digestivos. ¿Listo? La mayoría de enfermedades que existen en el aparato digestivo son funcionales, somáticas, ¿no? El famoso síndrome de intestino irritable, el colon irritable, ¿no? Que sí, prácticamente lo mismo, ¿ya? Y esta enfermedad por reflujo gastroesofágico son problemas funcionales, ¿no? Entonces, la causa más frecuente sí es la relajación transitoria. Lo otro que les dije sí es el esfínter incompetente, que ya saben, que mida menos de 2 centímetros o tenga un tono menor de 10 milímetros de mercurio, y alguna enfermedad, ¿no? Por así decirlo, estructural, anatómica, que tienen que saber es la hernia hiatal, ¿ya? La hernia hiatal tipo 1, ¿ya? Entonces, por ejemplo, preguntas de cirugía. Hernias del hiato hay dos. La hernia tipo 1, que es la deslizante, que es la más frecuente de todas, ¿listo? Es 95%, por eso esa sí o sí la tienen que saber, que es porque la unión gastroesofágica, o sea, de lo que está acá, ¿no? De lo que está acá, la unión gastroesofágica, se sube, ¿listo? Por eso se llama por deslizamiento. Ya, hernia hiatal tipo 1 o por deslizamiento. En cambio, las hernias del hiato tipo 2 es porque el fondo del estómago, ese se ha salido por el hiato, ¿ya? Eso es más que todo por propulsión, pero son menos frecuentes, ¿listo? Los factores de riesgo, todos los que hemos mencionado que relajan, ¿no? Factores que relajan el esfínter esofágico inferior, ¿no? Ahí también está la obesidad, ¿no? El sexo masculino también. Ya, los tipos, hay dos tipos. No erosiva, ¿ya? Que es lo más frecuente, porque obviamente, ya abriendo en el contexto de las complicaciones que vamos a ver, esta enfermedad por reflujo gastroesofágico es que a cada rato el ácido del estómago, ¿no? El ácido que está acá, esté volviendo al esófago, ¿no? Entonces, obviamente, esto si es de una manera crónica, va a generar cambios en el epitelio, ¿no? Entonces, puede generar las famosas esofagitis, ¿listo? Que es la complicación más frecuente, y puede llegar a complicaciones más graves, que es la metaplasia, que cambia el epitelio, ¿no? Que es el esófago de Barrett, ¿listo? Pero, felizmente, ¿no? Lo más frecuente es que sean no erosivas. Pero hay los otros tipos que pueden ser erosivas, ¿no? Que, como les digo, esto es cuando ya hay lesión en el esófago, ¿listo? Pero lo más frecuente es que sean no erosivas, ¿listo? La clínica, ya un poco ya lo que hemos visto, se puede dividir en dos tipos, ¿listo? Puede ser una clínica típica, que son los síntomas que siempre nos dicen. Acuérdense, el más frecuente, les dije, la pirosis. La pirosis es lo más frecuente, que es la pirosis, que lo que les dije, esa famosa vinagrera, como le llaman las personas no médicas, ¿no? La vinagrera, ¿no? Eso es la pirosis, ese ardor. Lo más específico, si te preguntan, es que haya regurgitación, pues, ¿no? Si hay regurgitación, o sea, de comida, obviamente es porque hay un reflujo, ¿no? Por eso se dice lo más específico. Y otro signo típico también, o síntoma, perdón, es el dolor torácico, ¿listo? Está dentro de los síntomas típicos. En cambio, dentro de los síntomas atípicos, ¿ya? Atípicos, está, por ejemplo, la tos seca, ¿ya? Como les decía, la erosión dental, porque ese ácido puede llegar hasta la parte de las encías, ¿listo? O pacientes con ronquera, ¿ya? Pero generalmente siempre recuerdan la típica, ¿no? Pirosis, regurgitación, dolor torácico, ¿listo? Como los más importantes. Ahora, ¿qué es lo que siempre deben recordar? Los signos de alarma. ¿Cuándo ya yo tengo que tener cuidado en un paciente que tiene ERGE? Como les digo, el ERGE es una
muy prevalente, es muy frecuente, ¿listo? Entonces, prácticamente el 20% de la población lo puede tener, ¿ya? Pero ¿cuándo yo me voy a asustar? Uno, cuando hay odinofagia. ¿Qué es odinofagia? A ver, ¿quién me dice? ¿A qué me refiero con odinofagia? ¿Han escuchado ese término? ¿Alguien sabe qué es odinofagia? Muy bien. Dolor al deglutir, ¿ya? Disfagia es la imposibilidad de pasar el alimento. Odinofagia es el dolor a la deglución, ¿listo? Entonces, cuando ya hay odinofagia, ¿qué pienso? En esofagitis, ¿listo? Esofagitis. Si me preguntan, porque o sea, en sí hay bastantes enfermedades del esófago, ¿eh? Pero obviamente vamos a hablar de las más comunes. Pero la causa más frecuente de esofagitis, si te preguntan, es la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Ya que, ojo, acá lo voy a poner, pregunta de histo, de patología, genera una necrosis coagulativa. ¿Listo? Pero esofagitis, puede haber esofagitis por ERGE, como les digo, la más común, puede haber esofagitis por medicamentos, como los AINES, puede haber esofagitis por ingesta de sustancias de cáusticos, ¿no? Por ejemplo, por álcalis o por ácidos. Eso también siempre preguntan. Por ácidos genera también necrosis coagulativa y por álcalis genera necrosis licuefactiva, que acuérdense que ese es más grave, ¿ya? La ingesta de álcalis. ¿Listo? Entonces, y también hay esofagitis infecciosas, ¿no? Característicamente en los pacientes con VIH, ¿quién sabe? A ver, ¿quién me dice? En los pacientes con VIH, si se genera esofagitis, ¿cuál es el germen? El germen que está generando esa esofagitis. ¿Alguien sabe? Muy bien, citomegalovirus. Ya, citomegalovirus. Entonces, de esofagitis pueden haber muchas, ¿listo? Ahora, cuando presenta el paciente disfagia, ya, vamos a pensar en una estenosis péptica. Ya acá no se van a confundir con la úlcera péptica, ¿no? Estenosis péptica es cuando hay tanto reflujo gastroesofágico que el mismo esófago ha generado como un mecanismo de defensa y se ha estenosado. ¿Listo? Entonces, obviamente, al estenosarse, ¿no? al disminuir la luz, ya el paciente cuando come siente la disfagia, pues, ¿no? Cuando tiene hemorragia digestiva alta, ¿no? Paciente con ERGE, con hemorragia digestiva alta, ya hay que pensar que tiene úlceras esofágicas. Ya también pueden haber úlceras a nivel del esófago. Y cuando disminuye de peso, ya vamos a pensar en esófago de Barrett, ¿no? Porque ya está habiendo un cambio metaplásico. Un poco más también ya podemos pensar en cáncer, ojo. ¿Listo? Entonces, endoscopía digestiva alta. Ya, paciente con signos de alarma con ERGE, hay que pedirle una endoscopía digestiva alta. ¿Listo? Porque con respecto a los estudios, también si les preguntan, con respecto a los estudios en un paciente con ERGE, ¿listo? En sí, lo ideal, o sea, el diagnóstico es clínico, ¿listo? El diagnóstico es clínico. No tienes que saber mucho como para identificar un ERGE, ¿no? Y lo que te pueden decir es hacer el diagnóstico con terapia empírica. ¿Cuál va a ser la terapia empírica? Ahorita vamos a hablar del tratamiento, pero con inhibidor de bomba de protones, ¿no? Con el omeprazol. O sea, que le damos el medicamento y el paciente mejora los síntomas. Entonces, con eso ya confirmo. Ahora, si me preguntan cuál es el gol estándar, ya, ahí si quieren ser malos, ahí sí es la pH-metría. Ya, gol estándar para enfermedad por reflujo gastroesofágico, la pH-metría, ¿no? Que me va a medir ese pH ácido, obvio, porque acuérdense que el pH del estómago es un pH de 1 a 3, diferente al del esófago, que es un pH más alcalino, ¿no? Y preguntas interesantes, si me dicen, y cuando hay un reflujo alcalino, ya, o sea, no por ácido, sino un reflujo por ácidos biliares o sales biliares, ¿no? ¿Qué prueba podríamos utilizar? La impedanciometría. ¿Listo? Pero generalmente te preguntan cuál estándar, pH-metría. Si te preguntaran así, pregunta de Minsa, ¿qué tenías que hacer? Clínica, nada más clínica y manejo empírico. ¿Listo? Ahora con respecto al manejo, acá se los voy a poner ya para terminar. Con respecto al manejo, como les digo, la mayoría, lo más común, es cambios de estilo de vida. ¿No? Cambios de estilo de vida más su inhibidor de bomba de protones por 8 semanas. ¿Listo? ¿Qué es cambio de estilo de vida? Mejorar la dieta, ¿no? Ya saben todo lo que le tendría que contraindicar, evitar obviamente fármacos, si es un paciente polifarmacéutico, tratar de cambiar esos medicamentos, el tema de la cabecera, ¿no? Acuérdense que dormir con almohadas, el que aumente la cabecera disminuye el reflujo gastroesofágico, ¿listo? Y la baja de peso también, ¿no? Y la gran pregunta es, ¿cuándo hacemos cirugía? ¿Ya? ¿Cuándo el paciente va a estar por cirugía? Cuando el paciente tiene una clínica refractaria, ¿no? O sea, cuando a pesar del tratamiento, de los cambios de estilo de vida, el paciente sigue teniendo la enfermedad por reflujo gastroesofágico, ¿no? O tiene complicaciones recurrentes, ¿no?
Dicho sea esto, dependiendo de la complicación. O sea, en este caso, por ejemplo, la esofagitis. La esofagitis, acuérdense, también por si se confunden, es la complicación más frecuente. Ojo. La estenosis péptica es la secuela más frecuente con la que se quedan los pacientes. ¿Listo? La complicación más frecuente es la esofagitis. La secuela más frecuente es la estenosis péptica. ¿Listo? Pero generalmente estos pacientes, como les digo, que no se tratan con la medicina, que tienen esofagitis a cada rato, ¿no? O que ya hay una erosión, ¿no? Y no queremos que esto evolucione a un esófago de Barrett, ahí sí va a ser indicada la cirugía, ¿ya? Pero ojo, antes de la cirugía, lo primero que tengo que hacer, esto es pregunta típica, es lo que los diferencia, bueno, lo que vayan a dar el examen de recentado, que primero tenemos que hacer una manometría. ¿Ya? La manometría es el mejor estudio diagnóstico para ver la motilidad del esófago. Acuérdense eso. ¿Ya? Todo lo que veamos de trastornos motores del esófago, ¿ya? En la parte de disfagia, si te preguntan cuál es el estudio de elección, es la manometría, porque eso me dice cómo está el peristaltismo del esófago. Entonces, ¿por qué es tan importante eso? Porque si la manometría me sale, por así decirlo, alterada, ¿no? Si me sale alterada, nosotros le vamos a hacer una funduplicatura parcial, ¿ya? ¿Qué es la funduplicatura, para que entiendan? La funduplicatura es agarrar, ¿no? Parte del tejido del estómago y cerrar el esófago, o sea, cerrar el esfínter esofágico inferior, ¿no? Para que al cerrarlo, obviamente, ya no haya enfermedad por reflujo gastroesofágico. Entonces, ¿por qué es tan importante hacer una manometría? Porque la manometría, como les digo, la manometría esofágica, obviamente, me va a decir si el paciente tiene buena motilidad esofágica, ¿no? Entonces, si el paciente tiene una mala motilidad esofágica, por eso le pongo una X, no vamos a hacer una funduplicatura total, ¿no? Porque si hacer, o sea, una funduplicatura total es que agarres parte y solo tapes un poco del esfínter esofágico inferior, o sea, tapes un poco de esa parte inferior, ¿no? O sea, como que digamos que esto es la luz del esfínter esofágico inferior, entonces la parcial solo tapa esto, ¿me entiendes? ¿Ya? ¿Por qué? Porque si yo le hago una total, o sea, tapo todo, obviamente hay gran riesgo de que ese paciente presente complicaciones como lo que es la disfagia, pues, ¿no? O sea, aparte que le estoy cerrando, no se entiende, su esófago no tiene buena motricidad, obviamente ese paciente constantemente va a tener episodios de regurgitaciones, etcétera, para que se entienda, ¿ya? En cambio, cuando tiene una buena, sale positivo en la manometría, y ahí sí con confianza lo que le puedo hacer es una funduplicatura total, ¿listo? Que esta es la famosa funduplicatura de Nissen. Ya en cirugía lo van a ver. Entonces, si les preguntan así en general cuál es el tratamiento de elección, lo mejor a largo plazo para el paciente con enfermedad por reflujo gastroesofágico, no te dan más datos. Hay funduplicatura de Nissen o te pueden decir este procedimiento quirúrgico de Nissen, ¿no? Que es la funduplicatura total. Pero si te especifica, ¿no? Se le hace una manometría y, y salió alterada, ¿no? Ahí cuál tenemos, ahí tenemos las funduplicaturas parciales, ¿no? Que están la de Dor, la de Toupet, ¿listo? Que son otros tipos de funduplicatura, ¿ya? Entonces acá vamos a terminar hablando de esto, que es el famoso esófago de Barrett, ya que es algo muy preguntado, ¿listo? Entonces, aquí lo están viendo, ya, creo que en... Ah, no, sí les puse esa imagen en la clase, ¿no? Ya, el esófago de Barrett, ¿qué es el esófago de Barrett? El esófago de Barrett es una metaplasia. ¿Qué es una metaplasia? Es el cambio de epitelio, de un epitelio a otro epitelio. ¿Listo? Entonces, típica pregunta de histología, ¿esa metaplasia por qué se genera? Porque pasa de ser un epitelio esofágico, ¿no? O sea, un epitelio estratificado, plano, no queratinizado, a ser un epitelio de tipo digestivo. O sea, un epitelio de tipo columnar glandular, ¿no? O sea, que era el epitelio que dijimos, que era el epitelio del estómago, ¿no? Entonces, tanto se ha generado ese reflujo en este paciente que ya el epitelio piensa que es estómago, pues, ¿no? Entonces agarra y ¿qué pasa? Se genera una metaplasia. Cambia su epitelio plano, estratificado, no queratinizado, a un epitelio de tipo columnar o cilíndrico glandular. Entonces, eso es el esófago de Barrett. Ya, nunca olviden, eso es el esófago de Barrett. Entonces, ¿por qué es tan importante esto? Porque esa metaplasia, si se complica, ¿ya? O sea, si evoluciona y no se queda ahí, ahora pasa a ser ¿qué? O sea, si esto
cronifica, esto pasa a ser una displasia. Y si esta displasia cronifica, ya pasa a ser un cáncer, pero ya no va a ser epidermoide, ¿no? Porque ya es epitelio de tipo digestivo, como dije. Entonces, ¿qué tipo de cáncer va a generar? Adenocarcinoma. ¿Ya? Entonces, ahí vuelvo a lo que hablábamos antes, ¿no? Si te preguntan cuál es el tipo de cáncer más frecuente, ¿en qué zona es? ¿Qué les dije? ¿Cuál es el tipo de cáncer más frecuente? A ver, chicos. ¿En qué zona o en qué tercio es lo más frecuente que se genera un cáncer de esófago? Tercio medio, ¿no? Si te preguntan histológicamente cuál es el más frecuente, epidermoide, porque es tercio medio, ya. Pero si te preguntan o asociado un cáncer que se genera en tercio inferior, lo tienen que relacionar a un paciente que ha tenido un esófago de Barrett. Porque cuando se genera un cáncer en tercio inferior, es difícil que sea epidermoide. Los cánceres en tercio inferior se deben a esto, ¿ya? A un paciente con enfermedad por reflujo gastroesofágico crónico, ¿no? O te pueden poner el mismo caso, ¿no? Paciente que sufre de enfermedad por reflujo gastroesofágico hace 10 años. Se le hace una endoscopía y se toma una biopsia. ¿Cuál es el tipo histológico más frecuente que esperarías hallar, ¿no? Adenocarcinoma. Entonces, siempre relacionar eso a adenocarcinoma. ¿Listo? Entonces, el diagnóstico en estos pacientes, que son pacientes que van a comenzar con baja de peso, ¿no? Como les dije, va a ser esto que estamos viendo, esa imagen ahí, que lo que tienen que hacer es una endoscopía más biopsia. ¿Listo? Entonces, esa biopsia, ¿ya? Esa biopsia tiene que ser en 4 cuadrantes, ¿ya? Biopsia de 4 cuadrantes cada 2 centímetros de la zona sospechosa, que en este caso, como les he pintado ahí, la zona sospechosa es la famosa zona que es color rojo salmón. Eso, todas esas zonas que son color rojo salmón, vamos a pensar que son esa metaplasia, en otras palabras, ¿no? Entonces ahí le hacemos la biopsia, ¿ya? Entonces nos pueden haber 3 cosas podemos ver en la biopsia. Que no hay displasia, ya sin displasia, podemos ver displasia de bajo grado, o podemos ver displasia de alto grado, ¿no? Entonces eso es importante. Con respecto a, ya estas son preguntas como que ya un poquito más ya para completar ya todos estos temas de esófago, ¿no? Cuando no tiene displasia, lo que ustedes van a hacer es endoscopía digestiva alta cada 3 a 5 años, ¿ya? Vigilancia cada 3 a 5 años con endoscopía, ¿listo? Obviamente estos pacientes van a tener su manejo igual que el ERGE, pues, ¿no? Evitar sustancias, el tema también opcional de hacer obviamente la funduplicatura para que obviamente esto ya no progrese más, ¿ya? Cuando es displasia de bajo grado, se va a hacer una endoscopía, pero ya cada menos rango de tiempo, ¿no? Cada 6 a 12 meses, ¿listo? Y cuando ya es de alto grado, cuando ya es de alto grado es porque ya te vas a pasar a adenocarcinoma. Entonces acá sí o sí es quirúrgico, ¿listo? Ya sea por resección endoscópica o por una esofagectomía, ¿no? Quitar esa porción del esófago y hacer una anastomosis término-terminal. ¿Listo? Listo, chicos. Ya. Ahora vamos a continuar con la parte de que es disfagia, ya que en el contexto de disfagia, que obviamente es algo que ustedes lo van a ver en semiología, si ya lo han llevado, prácticamente es el 50% de lo que son las preguntas de patología esofágica. ¿Listo? Entonces hay que diferenciar bien el tema de dónde está la disfagia. Eso es importante, hacer una buena anamnesis. Ya, aparte de los antecedentes, yo siempre digo, en la anamnesis está el 60-70% del diagnóstico de cualquier enfermedad. ¿Listo? Entonces tenemos la disfagia. Ya, primero, antes de hablar un poco de disfagia, también para que se entienda, ustedes tienen que entender lo que son las fases de la deglución. ¿Ya? Las fases de la deglución. ¿Listo? Las fases de la deglución se dividen en 3. ¿Ya? Hay una fase oral, ¿listo? Una fase faríngea y una fase esofágica. ¿Listo? Entonces, lo que es la fase oral, les van a preguntar, esta es la única fase voluntaria, ¿ya? Está comandada por el quinto par por los músculos masticatorios, ¿listo? Entonces, músculos masticatorios, ¿listo? Que es la primera parte antes de que pase el bolo alimenticio ya a la parte faríngea, ¿no? O sea, de lo que va a pasar a la parte orofaríngea. Ahora, a partir de la fase faríngea y esofágica ya son procesos involuntarios, ¿ya? Y prácticamente la fase faríngea lo que se encarga es proteger la vía aérea,
¿Listo? O sea, se generan los procesos para que obviamente la comida no pase a la vía aérea, ¿no? La elevación del epiglotis, etc. ¿Ya? Y la fase esofágica también es una fase involuntaria, obviamente, ¿no? Por más que les dije que el tercio proximal es músculo esquelético, toda la fase de la deglución esofágica es involuntaria, ¿no? Entonces acá nosotros tenemos dos tipos de contracciones que les van a preguntar. Una contracción primaria, ¿ya? Que es una contracción de propulsión, ¿listo? Y una contracción secundaria, que también es propulsiva, ojo, sino que ya se les dice que son contracciones complementarias, ¿ya? Que generalmente eso es cuando por debajo del segmento donde se va a contraer hay mucha comida, eso genera un estímulo para generar nuevamente una contracción, ¿ya? Por eso son las primarias y las secundarias, que es como del mezclado, también se le llama a las contracciones secundarias, ¿ya? Y las terciarias, lo pongo de rojo, las contracciones terciarias, acuérdense que siempre son patológicas, ¿ya? Y las contracciones terciarias, por ejemplo, los vamos a ver en la enfermedad que es el espasmo esofágico difuso, ¿no? Que es una enfermedad que generalmente se da en los adultos mayores, ¿ya? Espasmo esofágico, uy, vamos a aumentar un poquito. Ya, el espasmo esofágico difuso, ¿listo? Y estas fases involuntarias también, deben saber, las fases involuntarias tienen su centro en la médula oblongada, ¿no? Médula oblongada, bulbo raquídeo. ¿Listo? Nunca deben olvidar eso. O sea, el centro de todo está en el bulbo raquídeo. Está el centro respiratorio, está el centro vasomotor, está el centro de la deglución, está el centro del reflejo nauseoso. Entonces es importante, ¿no? Porque en un paciente con enfermedad cerebrovascular, cuando ya llega hasta esa zona, ya prácticamente el paciente ya, pues, es lo que llamamos muerte encefálica, pues, ¿no? Porque ya ha agarrado todo, hasta la última parte de lo que es el tronco encefálico, ¿listo? Ahí está en el centro de todo, solo que siempre les digo, no confundan, que lo vamos a ver en el mapa mental de morfoficio respiratorio, que si te preguntan centro neumotáxico o centro amnióstico, perdón, no, centro neumotáxico y centro de regulación respiratoria, que es diferente a los centros de respiración o a los núcleos respiratorios. Los núcleos respiratorios sí se encuentran en la médula oblongada, al igual que todos los centros que les estoy diciendo. Pero los otros centros, los centros neumotáxicos, ¿ya? Y de control respiratorio es a nivel del puente. Ojo, ¿ya? Bueno, pero eso lo vamos a ver en respiratorio. Entonces, esas son las fases de la deglución. Entonces, es importante para entender lo que son los procesos de disfagia. Entonces, la disfagia pueden haber de dos tipos, como les decía. Puede haber una disfagia que nosotros decimos que es la disfagia orofaringea, ¿ya? Una disfagia orofaringea, o sea, que se da a nivel, como dice su nombre, de la orofaringe, o sea, más o menos en la parte proximal del esófago, y otra disfagia que es la netamente esofágica, ¿no? Es una, lo voy a poner, es la imposibilidad de pasar el alimento, ¿no? Entonces la oroesofágica es esa imposibilidad a nivel del inicio, ¿no? De la deglución. Por eso nosotros acá decimos que hay una dificultad, o sea, el paciente lo refiere como una dificultad al empezar a digerir. ¿Listo? Generalmente en los primeros 3 segundos. ¿Listo? En cambio la esofágica es ya cuando está pasando el alimento. O sea, cuando ya está pasando por acá, lo siente generalmente a nivel del tórax, ¿no? O sea, todo lo que se siente acá, ¿no? A nivel, por así decirlo, del cuello, es orofaringe, ¿listo? Pero ya todo lo que se va a sentir como ya pasando ya en la parte del tercio medio, tercio distal, vamos a decir que es una disfagia esofágica, ¿listo? Entonces, ¿qué es importante en la orofaringia? Que hay una dificultad, uno, al iniciar la deglución. Ya, de respiración nasal, que se asocia con tos, o sea, que come el paciente tose, es orofaringia también. Cambios de la voz, o sea, todo lo que tiene que ver ahí arribita nomás. ¿Listo? Y lo más importante es que estas disfagias orofaringias tienen riesgo de aspiración, obviamente riesgo de generar neumonías aspirativas. Entonces, siempre que les pregunten de esas disfagias, ¿no? ¿Cuál es la que tiene más riesgo de generar dificultades, ¿no? O sea, o complicaciones? No hablamos de largo plazo, sino complicaciones agudas, son las orofaringias. Y por mala suerte, las orofaringias son, ¿ya? Que justo les dije que eran por un trastorno motor,
ya que el tercio proximal del esófago es de músculo esquelético, ¿no? Entonces, al ser la disfagia a ese nivel, hay alto riesgo de broncoaspiración, de neumonías aspirativas, ¿listo? En cambio, la esofágica es más abajo, entonces el paciente generalmente tiene una dificultad para pasar que lo refiere más o menos a nivel retroesternal, ¿no? A nivel retroesternal se puede acompañar de dolor torácico, ¿ya? Obviamente el hecho de que se genere peristalsis en el esófago para empujar ese alimento genera dolor, pues, ¿no? Y puede generar regurgitación también, pero genera una regurgitación tardía, pues, ¿no? En cambio, estos pacientes no. Los pacientes con orofaringia comen y al rato ya botan el alimento. En cambio, los esofágicos no. Tiene que acumularse todo el alimento para generar regurgitación. ¿Listo? Entonces, esa es una manera de diferenciar la disfagia, ¿ya? Según la zona, orofaringia o esofágica. ¿Listo? Ahora, otra manera de diferenciar a lo que son las disfagias es clasificándolas en si son motoras o mecánicas. Como les dije, motora, como su nombre lo dice, es un problema en el peristaltismo del músculo, ¿no? Pues motor, que no hay buenas ondas de contracción, ya sea primaria o secundaria, como les había mencionado. En cambio, las mecánicas es por una obstrucción en la luz, ¿no? La calasia que vamos a ver, un tumor esofágico, o sea, una masa, algo que lo comprime externamente, entonces eso es mecánico, ¿listo? Entonces, esto es algo importante que deben saber, ¿no? Generalmente las disfagias motoras tienen disfagia más a líquida que a sólidos, ¿no? Pero que también como yo lo recuerdo, porque eso tal se los pongo como aparecen en los libros de semiología, es que la motora tiene tanto disfagia a líquido como a sólido, ¿ya? Porque obviamente si es un problema motor, no importa que sea agua, no importa que sea sólido, o sea, el paciente igual al hacer el movimiento, ¿no? de deglución, de peristaltismo, no tiene ese movimiento, ¿no? Porque hay una falla en la parte motora. Entonces, esto genera disfagia tanto a sólidos como a líquidos, ¿ya? Solo que predominantemente a líquidos. En cambio, la mecánica sí, la mecánica hay más disfagia a sólidos, obviamente, ¿no? Porque si yo tomo agua, el agua pasa normal, ¿no? Es líquido. En cambio, si yo como algo, como hay una obstrucción mecánica, ahí sí me genera disfagia a sólidos, ¿no? Entonces, el paciente que te dice que tiene disfagia a sólidos, pero no a líquidos, piensen en mecánica, ¿no? En cambio, si te dicen disfagia a líquidos, ¿no? Más que a sólidos o ambos, ahí piensen en una disfagia de origen motor, ¿listo? Entonces, las motoras, por ejemplo, son episódicas, ¿no? Son episódicas, son impredecibles, ¿no? Porque eso es cuando generalmente de la nada el esófago se pone mal, pues, ¿no? En cambio, las mecánicas, el paciente ya sabe que tiene ahí algo, o sea, ya tiene hasta miedo de comer, ¿no? Porque esos son recurrentes, predecibles, ¿listo? Y generalmente las motoras, ya, ojo, las motoras mejoran con maniobras, ¿no? Maniobras, por ejemplo, como maniobras de Valsalva o levantar los brazos, en los que son de origen motor, hacen que pueda regurgitar ese alimento. En cambio, las mecánicas no. ¿Listo? Entonces, eso es importante, diferenciar orofaringia de esofágica y motora de mecánica. ¿Listo? Creo que se ha entendido bien eso. Entonces, con eso podemos hablar del algoritmo en el paciente con disfagia. ¿Listo? Entonces, un algoritmo muy bonito para que se lo lleven siempre y obviamente lo van a entender todito. ¿Ya? Entonces, el algoritmo de disfagia, vamos a ver, es un paciente con disfagia orofaringia, ¿listo? O faringia. Entonces, en la orofaringia lo vamos a clasificar. Es un trastorno motor o mecánico, ¿no? Entonces, las motoras, como les dije, lo más importante son enfermedades neuromusculares, ¿ya? ¿Por qué enfermedades neuromusculares? Porque el tercio proximal es músculo esquelético, ¿listo? Y acá está la causa más frecuente, que les dije que es la enfermedad cerebrovascular, ¿no? La mayoría de pacientes con enfermedad cerebrovascular isquémica, que es el tipo de enfermedad cerebrovascular más frecuente, como secuelas, ¿no? Luego tienen disfagia, ¿listo? Otras enfermedades también neuromusculares que también te pueden relacionar con la disfagia, la miastenia gravis, ¿no? Característico, enfermedad de la placa motora, que recuerden que siempre es de forma descendente, comienza con diplopía, no hay disfagia también, y después ya comienza con parálisis de los músculos inferiores. El Parkinson, ¿listo? El Parkinson también puede generar disfagia orofaringia, la esclerosis, tanto múltiple como la esclerosis lateral amiotrófica,
¿ya? Y todo lo que tenga que ver, como les digo, con enfermedades neuromusculares, las miopatías también, ¿listo? Y en otras cosas menos frecuentes ya es la disfunción del esfínter esofágico superior, ¿no? Que les dije que generalmente no es común eso, pero obviamente si hay una disfunción, ¿no? Que no se cierra, obviamente va a haber reflujo, ¿listo? Oh, perdón, al contrario, en esa disfunción es que tiene un tono muy elevado, ¿no? Pero en sí, como de por sí el tono es elevado, por eso le digo que no es muy frecuente, ¿ya? A esto se le llama también, por si acaso, acalasia cricofaringia, ¿no? ¿Cómo no se van a olvidar? Porque dijimos que el estrechez superior era a nivel del músculo cricofaringio, por eso se llama acalasia cricofaringia. Porque cuando ustedes les hablan de acalasia, siempre vamos a ver que es una alteración en el esfínter esofágico inferior, un aumento del tono en el esfínter esofágico inferior. ¿Listo? Pero la acalasia cricofaringia es una acalasia en el esfínter esofágico superior, ¿no? En donde igual ha aumentado el tono, ¿no? Por eso está generando la disfagia. Entonces eso es de tipo motor. Ahora, cuando hablamos de una causa mecánica, o sea, por una obstrucción, acá vamos a ver el divertículo de Senker, ¿ya? Que ahorita lo vamos a ver, ahí les he puesto una imagen. Esa es causa mecánica de disfagia orofaringea. Vamos a ver algún tipo de neoplasia, ¿ya? Ya sea del mismo esófago o algo que lo está comprimiendo, ¿no? Los pacientes con bocio, ¿no? Pacientes con hipertiroidismo, hipotiroidismo que tienen bocio, pueden obstruir a ese nivel el esófago. Y vamos a ver también el famoso síndrome de Plummer-Vinson, ya que se van a generar membranas esofágicas en la parte superior. Ahorita lo vamos a ver. ¿Ya? Entonces todo eso es por algo estructural. ¿Listo? Entonces creo que se diferencia bien, nunca olviden, al final la causa motora, neuromuscular, ¿no? Por enfermedad cerebrovascular es la causa más frecuente de disfagia. El 70% de las disfagias es ahí. ¿Listo? Luego tenemos a las disfagias esofágicas, ¿no? A las que son netamente, hablábamos de prácticamente el tercio medio, tercio inferior del esófago. ¿Listo? Entonces acá también las podemos dividir en motoras, que hay tres principales que siempre deben acordarse, que es la acalasia, que es la que vamos a ver, el espasmo esofágico difuso, que les dije que es en adultos mayores, que hay las contracciones terciarias, y la esclerodermia. ¿Listo? Cualquier trastorno motor, acá también lo voy a poner, si te preguntan patología con trastorno motor, o sabes que es una patología que tiene un trastorno motor del esófago, y te preguntan cuál es el gol estándar, les dije la manometría. ¿Ya? Ya que acá vamos a ver que la mayoría de estudio inicial, ¿listo? Es la radiografía varitada, porque la radiografía varitada me va a decir más o menos, perdón, la endoscopía, porque me va a decir más o menos dónde está la lesión, o si hay una obstrucción o algo, ¿no? Pero si te dicen gol estándar para ver lo que es el trastorno motor, a ver, chicos, un ratito. A ver, Iván, un ratito de pausa, un ratito que me están llamando. Un minuto, chicos, para seguir continuando. Ya, discúlpeme. Llamó al hospital. Ya. Y entonces, como les decía, cuando son trastornos motores esofágicos y te piden el gol estándar, ahí sí es la manometría. ¿Ya? De hecho. ¿Listo? Entonces, como les decía, en trastornos motores esofágicos, acalasia, espasmo esofágico difuso del esófago y esclerodermia. Y como causas mecánicas, ¿ya? Como causas mecánicas, ¿a quiénes tenemos? A lo que es la estenosis péptica, ¿no? Que habíamos hablado que era una complicación o la secuela más frecuente en los pacientes con enfermedad por reflujo esofágico, ¿no? Que se genera una estenosis y obviamente eso genera disfagia. El cáncer de esófago, ¿no? Ya sea epidermoide o adenocarcinoma, si es un tumor que obviamente va a generar una obstrucción, ya sea tercio medio o tercio inferior. El anillo de Schatzky, ¿no? Que ya les había dicho, que se genera a nivel de la unión escamocolumnar, ¿no?
Tumores a nivel del mediastino, recuerden, no les puse eso como generalidades, pero el mediastino está en el mediastino posterior, ¿listo? Y dilatación de aurícula izquierda, ¿ya? Eso lo he agregado ahora a mis clases, porque justo vi un caso clínico de un paciente con congestión cardíaca, ¿listo? Y era tan de la congestión que llegó a generar dilatación de la aurícula izquierda y generó disfagia, ¿no? Pero obviamente tipo mecánica porque está obstruyendo, ¿listo? Entonces, miren, este es sencillo el algoritmo de disfagia, ¿no? Orofaringia, motoras, enfermedades neuromusculares. Orofaringias a nivel superior, ¿no? Al iniciar el de la deglución, con tos pandreal, ¿no? Mecánica, divertículo de Schenker, que ahí vamos a ver algunos datos más. Neoplasias, bocio, síndrome de Plummer-Vinson. O sea, todo igual siempre va de la mano con el contexto clínico, pues, ¿no? Y las esofágicas, motoras, nunca olviden, acalasia, espasmo esofágico difuso, esclerodermia, y mecánicas, como la estenosis péptica, cáncer de esófago, anillo Shatsky, tumores mediastínicos y dilatación de la aurícula izquierda. ¿Listo? Entonces vamos a hablar acá primero de las que les puse importantes, sobre todo en orofaringias, que es el divertículo de Schenker, ¿no? Entonces les preguntan preguntas de cirugía. El famoso divertículo de Schenker. El divertículo de Schenker es un divertículo falso, ¿no? A ver, ¿quién me dice cuándo nosotros decimos que es un divertículo verdadero? ¿Alguien sabe? ¿Cuándo decimos que es un divertículo verdadero? ¿Alguien sabe cuándo se habla de divertículo falso? ¿Cuándo se habla de divertículo verdadero? Ya, cuando protruye con todas las capas del tejido del tubo digestivo, ¿no? Ya, específicamente que contenga la capa muscular, ¿ya? ¿Por qué? Si a mí me dicen divertículo falso, es un divertículo que posee mucosa y submucosa nada más. ¿Listo? En cambio, un divertículo verdadero es aquel divertículo que tiene mucosa, submucosa y muscular. ¿Listo? Y algo tan importante de eso es, por ejemplo, saber, porque la mayoría de divertículos que ustedes ven, si hablamos de diverticulitis también en el colon, también son divertículos falsos, ¿no? ¿Quién me dice o quién conoce un divertículo verdadero? Es una patología. ¿Alguien sabe? Muy bien, el famoso divertículo de Meckel, ¿ya? El divertículo de Meckel, que es una persistencia del conducto cefalomesentérico, que es una patología en neonatología, bueno, más frecuente en neonatología porque es en menores de 2 años, pero puede aparecer en la adultez. Eso sí es un divertículo verdadero, ya nunca lo olviden. O sea, haciendo las diferencias, ¿no? Porque, como les digo, los divertículos colónicos, ¿no? De las diverticulitis, todo eso, de la enfermedad diverticular, también son falsos. ¿Listo? Entonces, esto protruye por el famoso triángulo de Killian, ¿ya? Killian-Mbappé. ¿Ese triángulo dónde está? Aquí, ¿ya? Entonces, es importante saber qué lo delimita a ese triángulo. Por encima, como están viendo, está el músculo constrictor inferior de la faringe. ¿Listo? Y por debajo está el músculo cricofaringe. ¿Listo? Entonces, por ahí, por ese triangulito, protruye esa masa que estamos viendo, que es el famoso divertículo de Schenker, ¿ya? Ojo que hay más divertículos, o sea, se pueden generar divertículos en el tercio medio, en el tercio inferior, ¿ya? Solo que ya son muy poco frecuentes. Por ejemplo, este divertículo de Schenker, tienen que saber que es un divertículo que se genera por pulsión, ¿ya? En cambio, los divertículos en el tercio medio generalmente son por tracción, ¿no? Generalmente por ganglios, ya sea por tuberculosis, histoplasma, cáncer, se generan divertículos. Y en el tercio inferior se pueden generar también divertículos por pulsión también, por acalasias vigorosas, ¿no? O sea, pacientes con acalasia que vamos a ver que es la contracción del esfínter esofágico inferior, es tanta la presión en el segmento inferior del esófago que también se pueden generar divertículos, ¿ya? O sea, también se pueden generar, se los voy a poner ya mejor, para que tengan todo completo. Otros divertículos en la zona media, porque obviamente este divertículo de Schenker estamos hablando de la zona superior, y en la zona inferior, ¿no? En la zona media, como les digo, también se generan por tracción, y en la zona inferior, al igual que el divertículo de Schenker, por pulsión, ¿no? En este caso, como les decía, por acalasia vigorosa, ¿no? Y por tracción, como les dije, por enfermedades, ganglios que generen, ya sea por TBC, histoplasma, etcétera, cualquiera que genere ganglios a ese nivel, ¿ya? Listo. ¿Cómo nos van a ver clínicamente? Característicamente, el divertículo de Schenker tiene una triada, nunca lo olviden. Su triada es disfagia, que ya saben qué tipo de disfagia es, sería una disfagia orofaringia de tipo mecánica, ¿no? O sea que es a nivel superior, es una disfagia con predominio a sólidos, ¿listo? Entonces todas esas cosas, esos datos son importantes.
¿listo? Con regurgitación, porque obviamente ahí no pasa la comida, y como se almacena en esos divertículos la comida, genera halitosis. Entonces, pacientes que tengan con disfagia, halitosis, piensen en el divertículo de Sanger. ¿Listo? ¿Cuál es su manejo? El tratamiento es quitarlo, pues. ¿Ya? O sea, hay tratamiento, ojo, hay tratamiento médico, ¿no? Pero el tratamiento médico es en pacientes asintomáticos. Entonces, obviamente, si a ustedes les ponen un caso de divertículo de Sanger es porque genera síntomas, pues, ¿no? Entonces, el tratamiento es diverticulectomía, ¿no? Extirpar el divertículo, más una miotomía del músculo que está abajo, que era la cricofaringio, ¿no? Diverticulectomía más miotomía cricofaringio. Ojo, también acá, el examen, el estudio de elección en estos pacientes, recuerden que es la radiografía con contraste, ¿no? Una radiografía con contraste, ahí me va a pintar bien el divertículo. Y acuérdense siempre, está contraindicado la endoscopía digestiva alta. ¿Ya? ¿Por qué les digo? Porque generalmente un paciente con disfagia, nosotros entramos con endoscopía, ¿no? Para ver qué es lo que tiene, ¿no? Para descartar que sea un problema estructural, también o motor. O sea, obviamente acá por eso las preguntas, yo les digo cuando son específicas, ¿no? Si te dicen gol estándar, manometría en trastornos motores. Si te dicen inicial, generalmente una endoscopía o una radiografía varitada, ¿ya? Pero todo en la vida real se hace a veces al mismo tiempo, bueno, ya hagan la endoscopía, le vamos a hacer la manometría, ¿no? Pero siempre que sospechen de divertículo de Sanger, contraindicado totalmente la endoscopía, porque hay riesgo de perforar ese divertículo, ¿listo? Y como obviamente está con bastante comida almacenada, se puede hasta llegar a infectar, ¿listo? Entonces, eso con respecto al divertículo de Sanger. Luego tenemos esta otra que también hablamos en las disfagias mecánicas, que es el síndrome de Plummer-Vinson. ¿Ya? Siempre digo, estos nombres tienen que saberlos bien porque este síndrome de Plummer-Vinson, ¿ya? La enfermedad de Plummer-Vinson, por ejemplo, ¿alguien sabe cuál es? La enfermedad de Plummer-Vinson. ¿Alguien ha escuchado eso? Enfermedad, no síndrome, enfermedad de Plummer-Vinson. La enfermedad de Plummer-Vinson es el bocio multinodular tóxico, ¿ya? Para que sepan. Entonces, ¿cuál es el caso típico de síndrome de Plummer-Vinson? Es una mujer con anemia ferropénica, ¿ya? Anemia ferropénica, glositis y disfagia. ¿Listo? La otra vez ya estas cosas ya me salió en mi Doctor House automático, porque tenía una amiga que yo sé que tiene anemia ferropénica, porque ella es vegetariana y todo, y ya me había dicho que tenía problemas, que si era normal comer papel, que le da ganas de comer papel, de mascar cosas así, ¿no? ¿Cómo se le llama eso? ¿Alguien sabe? Cuando un paciente con anemia ferropénica quiere mascar papel, su pelo, arena, pica, ¿no? Característicamente pica, ¿no? Y de la nada me dijo que también cuando comía sentía como que no pasaba bien el alimento. O sea, automáticamente yo dije, síndrome de Plummer-Vinson. Pero no llegué ni a preguntar cuándo inicia la disfagia, qué se relaciona, ¿no? Pero, o sea, porque ya esos bueno, mal le dicen, porque también no está bien, los pacientes robot, igual tienen que hacer obviamente un algoritmo de diagnóstico más amplio, pero, o sea, obviamente ya te ayuda mucho, ¿no? Los antecedentes y todo. Entonces, el síndrome de Plummer-Vinson tiene esa triada, ¿no? Anemia ferropénica, glositis y disfagia, ¿no? Que es un tipo de disfagia orofaringe, ¿ya? ¿Y por qué se genera esa disfagia? Por esto que están viendo aquí, ¿ya? Que esto que son membranas faringoesofágicas, o sea, que se generan en la parte superior del esófago, ¿no? Por eso es un tipo de disfagia orofaringe, ¿ya? Recuerden también lo malo de que se genera este síndrome de Plummer-Vinson es que predispone a un cáncer epidermoide. ¿Listo? Y terminamos con las causas importantísimas que siempre preguntan de causas motoras, ¿no? De disfagia esofágica, ¿no? Las tres que les dije. La calasia, la esclerodermia y el espasmo esofágico difuso, ¿no? Sobre todo acá vamos a hablar más en la calasia, bueno, que es una enfermedad muy preguntada. Ya, primeramente, o en primer lugar, perdón. Acalasia. La acalasia puede ser primaria, que es lo más frecuente, o sea, que es idiopática, ¿ya? Esa es la forma más frecuente de presentación. Que a esto también se le llama pseudoacalasia, ¿ya?
La pseudocalasia puede ser por muchas cosas, pero ¿cuál es la causa más frecuente acá en el Perú? ¿Quién sabe? Causa más frecuente en el Perú de acalasia. Secundaria. ¿Alguien sabe? En parásito lo van a ver, enfermedad de Chagas. Muy bien, Estefanía. La enfermedad de Chagas es la causa más frecuente de acalasia secundaria. Otras causas de pseudocalasia, ¿no? Acalasia secundaria, cáncer de esófago, amiloidosis, sarcoidosis, neurofibromatosis tipo 1 también. Ya, pero obviamente no le van a preguntar eso. ¿Cuál es la triada característica? ¿Cuál es la triada de la acalasia? Disfagia. O sea, acá no estoy poniendo las características de la disfagia, pero ya saben qué disfagia es, ¿no? Disfagia más regurgitación, ya, y ustedes ahí dicen, escucha, doctor, es igual que el divertículo Schenker. No, más baja de peso, ¿no? Porque estos pacientes, obviamente, ¿qué es lo que pasa? Disfagia, regurgitación con pérdida de peso, ¿no? El otro tenía halitosis. ¿Cuál es la fisiopatología en el paciente con acalasia? Ya, el paciente con acalasia pasan dos cosas, y esta es una pregunta muy interesante. Hay una alteración a nivel del músculo esofágico, ¿ya? En donde hay una disminución de la acetilcolina, ¿no? Porque dijimos que la acetilcolina, ¿no? En el músculo esofágico genera peristaltismo. Entonces acá también te pueden poner que hay una degeneración del plexo de Auerbach a nivel del músculo esofágico, ojo, pero a nivel del esfínter esofágico inferior hay un desbalance de las hormonas que habíamos dicho, en donde hay un aumento de acetilcolina y un aumento de sustancia P. Ya, ojo. Entonces, vean bien la pregunta. A nivel del esfínter esofágico inferior aumenta la acetilcolina, porque la acetilcolina que generaba contracción del esfínter esofágico inferior. En cambio, a nivel del músculo genera disminución de acetilcolina, porque no se genera contracción. Entonces, la acalasia no es solo que el esfínter esofágico inferior se vuelve hipertónico, sino que también el mismo músculo no genera peristaltismo. Entonces, el paciente por eso obviamente no pasa esa comida, ¿ya? Entonces, aumento de esas sustancias y hay disminución, por ejemplo, de óxido nítrico o del péptido intestinal vasoactivo. ¿Listo? Entonces, eso es importante. ¿Qué vamos a ver en la radiografía? Típicas preguntas. La radiografía varitada. Lo que están viendo ahí, pues, ¿no? El famoso, bueno, es todo eso, ¿no? El famoso signo del pico de pájaro, ¿no? Muy bien. Signo de pico de pájaro. Otra manera también te pueden decir punta de lápiz, cola de mono, ¿ya? Pero generalmente te ponen eso, ¿no? Pico de pájaro, punta de lápiz. ¿Listo? También obviamente podemos ver, se ensancha lo que es el mediastino, entonces también vamos a ver un mediastino ensanchado en la radiografía, ya por si acaso. ¿Listo? Y aquí, en este caso, por ejemplo, en los pacientes con acalasia, el tratamiento definitivo, la elección, va a ser obviamente cortar ese esfínter. Pues. Es la única manera, cortar el esfínter para que obviamente haya paso de comida. Y ahí es lo que habían mencionado, que por ahí vi un comentario. El tratamiento de elección, aquí es la famosa miotomía, ¿ya? Extramuscular de Heller. ¿Ya? La miotomía de Heller, cortas el esfínter esofágico inferior para que pueda pasar el alimento, ¿no? Esto es por laparoscopía. Por lógica, porque alguna vez preguntaban en el examen de residencia, ¿cuál es una complicación de la miotomía de Heller? La enfermedad por reflujo gastroesofágico, porque si cortas el esfínter, obviamente ya ese paciente a futuro que va a tener, enfermedad por reflujo gastroesofágico, porque ese esfínter va a estar malo, pues, ¿no? Entonces, eso también ya por simplemente lógica. Entonces, nunca olviden eso de la acalasia, la fisiopatología, la clínica, qué se ve en la radiografía y cuál es su tratamiento. Nada más. ¿Listo? La esclerodermia, ya, que es este que están viendo aquí, la esclerodermia, obviamente está asociado, es una enfermedad reumatológica, y la radiografía que vemos, ¿no? La radiografía varitada, vemos esta imagen, ¿no? Esta imagen en tubo rígido. ¿Listo? Entonces ese paciente con esclerodermia, generalmente, eso también es un dato importante, son pacientes que tienen fibrosis, ¿ya? Y atrofia esofágica, por eso es un tubo rígido, ¿ya? Ha habido atrofia del esófago, y ojo, tienen un esfínter esofágico inferior hipotónico, ¿ya? No vayan a pensar que porque es una causa de disfagia es hipertónico, ¿no? Su esfínter esofágico inferior es hipotónico. La disfagia que ocurre ahí es porque el músculo esofágico no sirve, ¿no? Está fibrosado, está atrofiado. Entonces, esos pacientes generalmente tienen pirosis con su famoso fenómeno de Raynaud, ¿no? Que es el fenómeno de Raynaud cuando al frío hay cambio de coloración en los dedos, pues, ¿no? Nunca olviden blanco, azul, rojo, en ese orden. ¿Listo? Y finalmente tenemos esto, que les había mencionado, que es el famoso
espasmo esofágico difuso, ¿no? ¿Qué es el espasmo esofágico difuso? Dijimos cuando hay patológicamente contracciones terciarias, ¿no? ¿Qué más? Esto ocurre en adultos mayores. Y sobre todo el dato más importante que te van a dar para que tú pienses en espasmo esofágico difuso es que se genera dolor torácico al ingesta de bebidas frías o calientes. Ahí se desarrollan esas contracciones terciarias, ¿no? Si te dicen un adulto mayor que está tomando su cafecito caliente o se come un helado y de la nada comienza a presentar dolor torácico fuerte, eso es espasmo esofágico difuso, ¿no? Hisorradiografía, como lo están viendo aquí, característicamente es la imagen en sacacorcho, ¿no? Y bonito se ve, literal, parece un sacacorchos. Y listo. Colorín colorado, el cuento del esófago acabado. ¿Alguna duda, chicos, de este mapa mental que hemos visto? De patología esofágica, algo que no entendieron, algo que quieran preguntar sobre enfermedad esofágica, ya sea de ciencias básicas, ya sea de patología. Todo quedó clarísimo. ¿Les gustó la clase? Listo. Ya, chicos. Entonces, Sí, Gustavo, ¿quieres hacer una pregunta? Sí, y, justo también hay algunas bibliografías que, por ejemplo, te ponen en la parte superior del esófago, porque obviamente el esófago tiene una forma de curva. Es una parte está en el mediastino superior, ojo, ¿ya? Porque si ustedes acuérdense que el mediastino inferior es el que se divide en anterior, medio y posterior, ¿no? Pero básicamente todo el esófago, o sea, la mayor parte del esófago está en el mediastino posterior. ¿Listo?